En un pequeño y remoto pueblo en el corazón de México, la tranquilidad de sus habitantes fue brutalmente interrumpida una noche de octubre. El pueblo, conocido como San Ángel, estaba rodeado de montañas y densos bosques, lo que le daba un aire de misterio y aislamiento. Sus habitantes vivían en armonía, alejados del bullicio de las grandes ciudades, y seguían antiguas tradiciones transmitidas de generación en generación. Todo comenzó con la llegada de una mujer desconocida al pueblo. Sus ropas estaban rasgadas y sucias, y sus ojos reflejaban un terror indescriptible. Se llamaba Clara, y había huido de la ciudad, buscando refugio en San Ángel. Nadie sabía exactamente de dónde venía ni qué había experimentado, pero su presencia marcó el inicio de una serie de eventos inexplicables y aterradores. Esa noche, Clara fue acogida por la familia de los Hernández, quienes le ofrecieron comida y un lugar donde dormir. Mientras Clara se acomodaba, los Hernández notaron que ella murmuraba cosas incoherentes en una lengua desconocida y que su comportamiento era errático. Pensaron que podría estar enferma o traumatizada, así que decidieron vigilarla de cerca. A medida que la noche avanzaba, el comportamiento de Clara se volvió cada vez más extraño. Empezó a convulsionar y a gritar palabras en un idioma antiguo y olvidado. La familia, asustada, llamó al médico del pueblo, el doctor Morales, quien rápidamente se dio cuenta de que algo más siniestro estaba ocurriendo. Clara, en un estado de trance, les advirtió que algo terrible se aproximaba. Les habló de seres oscuros que habían tomado control de almas inocentes, utilizando sus cuerpos para causar estragos y sufrimiento. De repente, los gritos comenzaron a resonar por todo el pueblo. Las personas comenzaron a actuar de manera extraña, como si hubieran perdido el control de sus cuerpos y mentes. Algunos caminaban en trance, otros se golpeaban contra las paredes, y muchos murmuraban oraciones en lenguas olvidadas. Era como si una fuerza oscura y poderosa hubiera poseído a todos los habitantes de San Ángel. El padre Rodrigo, el sacerdote del pueblo, fue llamado de urgencia. A su llegada, la escena que encontró lo dejó horrorizado. Hombres, mujeres y niños estaban poseídos por una fuerza maligna. Sus ojos, sin vida, parecían vacíos, y sus movimientos eran torpes y erráticos. El padre Rodrigo sabía que no estaba preparado para enfrentar algo de esta magnitud, pero su fe era su única arma. Junto con el doctor Morales y algunos valientes aldeanos, el padre Rodrigo decidió enfrentarse a esta oscuridad. Comenzaron a realizar exorcismos improvisados, recitando oraciones y usando agua bendita. Sin embargo, la entidad que había tomado control del pueblo parecía burlarse de sus esfuerzos, riendo y provocando a través de los cuerpos poseídos. La batalla duró toda la noche. El padre Rodrigo, exhausto, casi había perdido la esperanza cuando Clara, todavía en un estado alterado, les indicó que buscaran un antiguo libro de rituales que estaba guardado en la biblioteca del pueblo. Según ella, este libro contenía un ritual olvidado capaz de expulsar a las entidades malignas. Con las primeras luces del amanecer, encontraron el libro y comenzaron a recitar el antiguo ritual. El aire se volvió denso, y un frío sobrenatural envolvió al pueblo. Los cuerpos poseídos comenzaron a convulsionar violentamente, y un grito ensordecedor llenó el aire cuando las entidades malignas fueron expulsadas una a una. Cuando el sol finalmente se levantó, el pueblo de San Ángel quedó en silencio. Los aldeanos, agotados y traumatizados, empezaron a recuperar la conciencia. Nadie recordaba con claridad lo que había sucedido, pero todos sabían que habían sido testigos de algo que desafiaba la comprensión humana. Clara, quien había sido el catalizador de estos eventos, desapareció misteriosamente al amanecer. Algunos dicen que era un ángel caído, otros creen que fue enviada por fuerzas divinas para advertir y salvar al pueblo. Nunca se supo con certeza quién era ni de dónde venía. San Ángel volvió a la normalidad, pero las cicatrices de esa noche permanecieron. Los habitantes, ahora más unidos que nunca, reforzaron sus tradiciones y su fe, conscientes de que el mal podía acechar en cualquier momento y lugar.
La historia de la Noche de las Almas Perdidas se convirtió en una leyenda que se contaba de generación en generación, un recordatorio eterno de que la oscuridad siempre está al acecho, esperando el momento adecuado para atacar. Siguiente historia, la tragedia de la familia. Roberto y Marta Pérez, junto con sus dos hijos, Alejandro y Sofía, disfrutaban de una vida pacífica hasta que empezaron a notar algo extraño en su hija de 17 años, Sofía. Sofía, una adolescente alegre y activa, comenzó a sufrir de pesadillas recurrentes. Despertaba en medio de la noche, gritando y llorando, diciendo que había sombras que la perseguían. Roberto y Marta pensaron que era solo el estrés de la escuela y los exámenes. Sin embargo, las cosas empeoraron cuando Sofía empezó a comportarse de manera extraña durante el día. Sofía empezó a hablar en idiomas que nunca había aprendido. Una tarde, mientras cenaban, comenzó a murmurar en latín, una lengua que ningún miembro de la familia conocía. Sus padres pensaron que podía estar imitando algo que había visto en televisión, pero la preocupación creció cuando Alejandro la encontró hablando sola en su habitación, discutiendo acaloradamente con una voz profunda y gutural que no era la suya. Roberto decidió buscar ayuda profesional. Llevaron a Sofía a un psiquiatra, quien después de varias sesiones no pudo encontrar una explicación lógica para su comportamiento. La familia estaba desesperada y comenzó a considerar la posibilidad de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Marta recordó haber escuchado historias sobre un sacerdote, el padre Juan, conocido por su experiencia en exorcismos. Aunque era escéptica, decidió contactarlo. El padre Juan accedió a visitar a la familia y evaluar la situación. Cuando llegó, encontró a Sofía en un estado casi catatónico, sus ojos sin vida y su piel pálida. El sacerdote realizó una breve oración y, al acercarse a Sofía, ella reaccionó violentamente. Gritó con una voz que no era la suya, insultando y amenazando al padre Juan. El sacerdote salió de la casa, convencido de que estaban lidiando con una posesión. El padre Juan explicó a la familia que un exorcismo era un proceso largo y peligroso, pero estaba dispuesto a ayudarlos. Les pidió que prepararan una habitación específica para el ritual, libre de objetos que pudieran ser utilizados por la entidad maligna. La familia aceptó con temor y esperanza. El sacerdote regresó a su iglesia para prepararse, recabando los textos sagrados y objetos necesarios para el exorcismo. Mientras tanto, la familia intentaba mantener la calma y cuidar de Sofía, cuya condición empeoraba cada día. Sus ataques se volvieron más frecuentes y violentos, y su salud se deterioraba rápidamente. El día del exorcismo, el padre Juan llegó temprano por la mañana. La habitación estaba lista y la familia se reunió para orar por la salvación de Sofía. El sacerdote comenzó con una serie de oraciones y bendiciones, rociando agua bendita en la habitación y sobre Sofía. Al inicio, Sofía permaneció tranquila, pero pronto empezó a retorcerse y a gritar. La entidad dentro de ella insultaba al sacerdote, profiriendo blasfemias y amenazas. El padre Juan no se dejó intimidar y continuó con el ritual, exigiendo que el demonio revelara su nombre. Después de varias horas de intenso enfrentamiento, la entidad finalmente reveló su nombre, Asmodeo. El padre Juan reconoció al demonio como uno de los más antiguos y poderosos, conocido por su crueldad y resistencia a ser exorcizado. Esta revelación hizo que el sacerdote redoblara sus esfuerzos. La familia, aterrorizada pero determinada, continuó orando fuera de la habitación. Cada grito de Sofía les desgarraba el corazón, pero sabían que debían ser fuertes para ayudarla a luchar contra la maldad que la poseía. Asmodeo no se rendía fácilmente. Cada vez que el padre Juan parecía ganar terreno, el demonio contraatacaba con más fuerza. Las ventanas de la habitación se rompieron, las paredes se agrietaron y la temperatura bajó drásticamente. A pesar de todo, el sacerdote no se detuvo. En un momento de desesperación, Sofía recuperó brevemente la conciencia y, con lágrimas en los ojos, suplicó ayuda a su familia. Fue un momento desgarrador, pero también les dio la esperanza de que Sofía todavía estaba luchando por su vida.
El padre Juan, agotado pero no vencido, pidió ayuda a sus superiores en la iglesia. Recibió la visita de otro sacerdote, el padre Miguel, conocido por su sabiduría y fuerza espiritual. Juntos, los dos sacerdotes continuaron el exorcismo, apoyándose mutuamente y aumentando la intensidad de sus oraciones. La presencia del padre Miguel fortaleció la determinación del padre Juan. Con sus esfuerzos combinados, empezaron a notar signos de debilidad en Asmodeo. La entidad se volvía menos agresiva y Sofía mostraba momentos más prolongados de lucidez. El enfrentamiento final fue el más intenso. La batalla espiritual alcanzó su punto culminante cuando el demonio, acorralado, intentó tomar control total de Sofía por última vez. Las luces parpadearon y la casa entera tembló. Los sacerdotes, junto con la familia, unieron sus fuerzas en oración. El aire se llenó de una energía palpable, y parecía que el mismo cielo estaba observando la batalla entre el bien y el mal. En un último esfuerzo, el padre Juan ordenó a Asmodeo que dejara el cuerpo de Sofía, invocando el nombre de Dios y todos los santos. Con un grito desgarrador, el demonio fue expulsado de Sofía. La joven cayó al suelo, exhausta pero libre. Los sacerdotes, aliviados y agradecidos, dieron gracias a Dios por la victoria. La familia abrazó a Sofía, llorando de felicidad y alivio. El padre Juan y el padre Miguel bendijeron la casa y la familia, asegurándose de que no quedara rastro de la maldad que había habitado allí. Aunque la batalla había terminado, sabían que Sofía necesitaría tiempo para recuperarse completamente y que la familia debía permanecer fuerte y unida. Con el tiempo, Sofía empezó a sanar. Las cicatrices físicas y emocionales tardaron en desaparecer, pero con el apoyo de su familia y la guía espiritual del padre Juan y el padre Miguel, recuperó su vida. La familia Pérez nunca olvidó la experiencia, y su fe y unión se hicieron más fuertes que nunca. El pueblo de Valle de la Esperanza también cambió. La historia del exorcismo se convirtió en una leyenda local, recordando a todos que el mal puede ser enfrentado y vencido con fe, amor y determinación. Y así, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques, la esperanza y la paz volvieron a reinar. Siguiente historia, la maldición de Ana. Ana era una joven de 17 años, alegre y llena de vida, que vivía en un pequeño pueblo junto a su familia. Todo comenzó cuando su abuela falleció repentinamente. Tras el funeral, Ana empezó a comportarse de manera extraña. Se aislaba, hablaba sola y tenía pesadillas recurrentes. Sus padres pensaron que era una reacción normal al duelo. Con el paso del tiempo, las cosas empeoraron. Ana comenzó a escuchar voces que nadie más podía oír. Estas voces le decían cosas horribles, llenándola de miedo y confusión. Sus padres la llevaron a varios médicos, pero ninguno podía explicar lo que le sucedía. Mientras tanto, Ana empezó a mostrar marcas inexplicables en su cuerpo, como si alguien la hubiera arañado. Desesperados, los padres de Ana buscaron ayuda en la iglesia local. El padre Mateo, conocido por su sabiduría y su experiencia en casos extraños, aceptó visitar a Ana. Al entrar en su habitación, sintió una presencia oscura y poderosa. Tras hablar con Ana y presenciar uno de sus episodios, el padre Mateo confirmó sus sospechas: Ana estaba poseída por una entidad maligna. El padre Mateo comenzó a preparar el exorcismo. Se puso en contacto con el Vaticano para obtener los permisos necesarios y reunir a un equipo de apoyo. Durante este tiempo, Ana seguía empeorando. Sus ataques se volvían más violentos y sus palabras más perturbadoras. Los objetos a su alrededor se movían sin explicación y la atmósfera en la casa era densa y opresiva. Llegó el día del primer exorcismo. El padre Mateo, acompañado de 2 sacerdotes y un grupo de fieles, se reunió en la casa de Ana. El ritual comenzó con oraciones y la aspersión de agua bendita. Ana reaccionó violentamente, su voz se transformó en un gruñido inhumano y su cuerpo se contorsionó de manera antinatural. A pesar de sus esfuerzos, el exorcismo no logró liberar a Ana.
La entidad dentro de Ana se volvió más agresiva tras el primer exorcismo fallido. La joven empezó a revelar conocimientos ocultos y secretos de las personas a su alrededor, sembrando discordia y miedo. El padre Mateo comprendió que estaban enfrentando a un demonio muy poderoso y antiguo. Decidió intensificar sus preparativos y buscar ayuda adicional. Durante su búsqueda de ayuda, el padre Mateo encontró a la hermana Lucía, una monja conocida por su capacidad para enfrentarse a fuerzas malignas. Juntos, desarrollaron un plan más riguroso para el siguiente exorcismo. Ana, ahora más débil físicamente pero con una fuerza sobrenatural incrementada, se convirtió en un campo de batalla entre el bien y el mal. El segundo exorcismo fue aún más intenso. La hermana Lucía y el padre Mateo trabajaron en conjunto, recitando poderosas oraciones y utilizando reliquias sagradas. Ana luchaba con una fuerza descomunal, su voz resonaba con múltiples tonos, algunos agudos y otros tan bajos que eran casi inaudibles. La atmósfera era sofocante y las sombras parecían moverse con vida propia. Sin embargo, el exorcismo nuevamente no fue concluyente. Después del segundo intento, el demonio dentro de Ana empezó a comunicarse directamente con el padre Mateo y la hermana Lucía. Reveló que había sido invocado accidentalmente por un ritual realizado en el pueblo hacía años. El demonio se alimentaba del miedo y el dolor de Ana, y su objetivo era destruir todo a su paso. Esta información dio al padre Mateo y a la hermana Lucía una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar la entidad. El padre Mateo y la hermana Lucía decidieron que necesitaban realizar un exorcismo más intenso y prolongado, que implicaba varias noches de oración y vigilia constante. Reunieron a un grupo más grande de fieles y sacerdotes para apoyarlos. También consiguieron reliquias aún más poderosas y contactaron a expertos en demonología para obtener consejos y estrategias adicionales. El exorcismo final comenzó con una vigilia de 24 horas de oración ininterrumpida. El grupo rodeó a Ana, creando un círculo de protección. La joven mostró una resistencia feroz, su cuerpo retorciéndose y su voz gritando obscenidades y blasfemias. El demonio utilizó todos sus trucos para intimidar y quebrar la fe de los presentes. Pero el padre Mateo y la hermana Lucía mantuvieron su convicción, luchando con oraciones y la fuerza de su fe. Después de 3 días de intenso exorcismo, con el grupo exhausto pero determinado, hubo un momento de calma. Ana cayó en un estado de inconsciencia profunda y el ambiente en la habitación cambió. Una luz suave llenó el espacio y el demonio emitió un último grito desgarrador antes de ser expulsado definitivamente. Ana despertó, débil pero libre de la entidad maligna. La paz volvió a su rostro y el ambiente en la casa se aclaró. Ana pasó semanas recuperándose físicamente y mentalmente. La experiencia la dejó marcada, pero también le dio una nueva perspectiva sobre la vida y la fe. El padre Mateo y la hermana Lucía continuaron su labor, más unidos y fortalecidos por la experiencia. El pueblo, agradecido y aliviado, nunca olvidó los eventos que ocurrieron ni la valentía de aquellos que lucharon contra la oscuridad.